Bueno, ok. Bien. Entonces, vamos a ver una cosita. Vamos a ver un ejemplo. En las transparencias está antes. No sé por qué me lo salté la otra vez. Me parece que puede ser interesante esto. Se llama el juego de la vida. Juego de la vida, que no es un juego, es una cosa que inventó un matemático que se llama Conway, Conway's Game of Life. Murió hace poquito, murió el año pasado, hace poquito. El tipo se hizo famoso porque inventó esto, el Conway's Game of Life, que es un ejemplo de autómata celular. ¿Qué es un autómata celular? Un sistema en el cual hay muchos entes individuales donde cada uno realiza una tarea muy pequeña, muy simple, tiene muy pocas instrucciones y, sin embargo, por alguna razón, todo el sistema llega a un comportamiento muy avanzado. De alguna forma podríamos decir que nosotros, nuestro cuerpo es un autómata celular, porque cada celulita tiene unas muy pequeñas instrucciones y, sin embargo, todo el conjunto hace cosas muy complejas, ¿no? También las hormigas, por ejemplo, ¿no? Que cada hormiguita tiene su cerebrito donde tiene unas contadas instrucciones y lo único que sabe es que tiene que, qué sé yo, si siente, si huele tal feromona, tiene que ir para allá y no sé qué, cosas así. Y de esa forma llegan a unos comportamientos muy, muy avanzados, ¿no? El Conway's Game of Life, bueno, a eso se le llama autoorganización, self-organization y emergence. O sea, como que se autoorganiza el sistema y emergencia, como que a partir de emergencia es que a partir de algo muy simple surge y conjunto entre muchos individuos surge algo, emerge algo complejo. Bueno, en este caso se trata de un tablero de n por n celdas. Cada celda tiene un estado C y J, que puede ser, tiene dos estados, 0 o 1, o sea, vivo, en el contexto de Game of Life se le llama vivo o muerto. Las celdas, supongamos que arrancamos con un cierto estado generado al tiempo 0, podemos avanzar a la siguiente, se le llama generación, con las siguientes reglas. Las reglas son muy simples. Para cada celda miramos el estado de las celdas vecinas en la generación anterior. Y entonces, si el número de celdas vivas era 2, mantiene el estado. O sea, si estaba viva, se mantiene que está viva, si estaba muerta, se mantiene que está muerta. Si son 3, si había 3 celdas vivas, pasa a estar viva, independientemente de su estado anterior. Y en cualquier otro caso, que no sea ni 2 ni 3, pasa a estar muerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, supongamos esta celda, no sé si ustedes ven mi cursor, esta celda en la que estoy parado acá, en el estado, o sea, las celdas están verdes o blancas, dependiendo, verde sería que estaban vivas en el estado anterior, blancas que estaban muertas en el estado anterior, y las letritas que están arriba de las celdas implican qué nuevo estado va a estar en la siguiente generación. Entonces, esta que estoy acá, por ejemplo, tiene 2 celdas vivas en el estado anterior, esta y esta, por lo tanto, en el siguiente va a quedar igual, como estaba viva, va a seguir viva. Esta que está acá, por ejemplo, tenía una sola celda en el estado anterior viva, por lo tanto va a pasar a estar muerta. Y una como esta que está acá, también tenía 5 celdas vivas en el estado anterior, va a pasar a estar muerta. Entonces, si ustedes miran, en la siguiente iteración, las que van a estar, en la siguiente generación, las que van a estar vivas son las que están marcadas con A de alive, de que están vivas, o bien las que dicen igual y en el estado anterior estaban vivas, ¿no? O sea que entonces quedarían estas 2, 3, esta y la que dice igual, esta que está acá en la esquinita.
Bueno, si uno lo hace para, entonces si lo hace esto, arrancamos en el estado n con esta situación, en el estado n más 1 pasa a estar esto, ustedes pueden chequearlo de acuerdo a las reglas, en el estado n más 2 a este, en el estado n más 3 a este, en el estado n más 4 a este, y fíjense que este estado que está acá es el mismo estado que estaba en el estado n, pero desplazado una posición en la diagonal noroeste. Bien, a esto se le llama un glider, un glider que es un deslizador, por supuesto. Dentro de 4 iteraciones va a pasar una posición más hacia el noroeste, así. Este glider se desliza en la diagonal noroeste hacia el noroeste. Bien. Formalmente las reglas son así. Calculamos un A y J dado el estado C y N, y más J, nos fijamos en las celdas, hacemos una sumatoria de los estados en las celdas, en el arreglo de 9 por 9 celdas vecinas a la que estoy, menos la que estoy, ¿no es cierto? O sea, son estrictamente las vecinas, sin contar la celda en la que estoy. Ese es el conteo de vecinos, que le llamamos A y J, ¿no? A ese A y J, dependiendo del valor de ese A y J n, si son 2, el estado nuevo es el estado anterior, si no pasa a estar vivo y si no pasa a estar muerto. Bueno, la regla que dijimos antes, pero más formal. Bien. En cuanto al contorno, bueno, hay varias formas de hacerlo. O sea, algunos ponen una capa de celdas muertas en todo el contorno, otras ponen condiciones periódicas. No importa mucho eso. Bien. Si lo programamos esto, podríamos pensarlo así. Vamos a definir una clase board con B mayúscula y un objeto board de esa clase board. Entonces tenemos una función init que lo inicializa de un cierto tamaño, de n por n. Los pesos por ahora olvídense, es para el paralelismo, pero por ahora olvídense. Y tenemos un método setB que setea el estado de la celda IJ a un cierto estado, 0, 1. Esto habría que hacer un doble lazo, ir seteando, o setear específicamente algunos de los valores. Y una función rescatter que escaterea ese tablero en todos los esclavos de acuerdo a unos pesos. Advance, que avanza el estado de la generación actual a una nueva generación. Print, que lo imprime. Y Statistic, que setea calcula una estadística y eventualmente las imprime. Y Reset Statistic, que las pone a 0 y la vuelve a imprimir. En fin, son unos métodos que podríamos pensar para esa clase, para una clase tablero. Bien, vamos a ver antes de seguir debe haber videos, hay videos en YouTube. Sí, a ver. Está lleno de videos. A ver, ya no me acuerdo. Este es el glider, por ejemplo. Si lo corro, ven que se empieza a deslizar, en este caso, por la diagonal sur-este. Dependiendo de la orientación que le demos al glider, se va a deslizar por una dirección o por otra. Acá lo podemos acelerar. Y esta es la primera vez que lo veo, pero este simulador, pero está lleno. A ver si encuentro algo. Bueno, a ver, veamos este. Este, fíjense que es una especie de resonador, ¿no? Es periódico, cada tantas generaciones vuelve al estado inicial.
más podemos hacer? A ver. Este es una nave espacial. ¿Eh? No me acuerdo si va avanzando. ¿Mm? Va avanzando hacia la izquierda. Un oscilador. Algo divertido. Voy a buscar algún video más. A ver si lo encuentro en YouTube. Bueno. Fíjense, ¿no? La escala de las... con los resonadores se puede hacer una especie de transistor biestable que tiene un estado y que disparándole se puede cambiar de estado a estado. En fin, haciendo combinaciones de todo eso se puede hacer una máquina de Turing. Una máquina de Turing es la representación más básica de una computadora. O sea que al final, con estas cositas de Game of Life, se puede hacer finalmente una computadora completa. No podría ser una computadora. Es Turing completo. Quiere decir que se puede hacer una máquina completa. Bien. Hay relativamente bastante investigación matemática sobre esto, porque es en general investigaciones sobre autómatas celulares qué pueden desarrollar, cuánto, en fin, qué puede pasar con eso si empezás con algo aleatorio, si se tienden a extinguir, si tienden a crecer, y en fin, y hay gente que, bueno, incluso cambia un poco las reglas y hace cosas un poco más complejas. Yo después le voy a buscar algunos videos interesantes para que me miren y lo puedan ver. Bueno, ¿cómo podríamos representar esto que está acá? Bueno, lo vamos a hacer como un vector o sea, necesitamos un entero para representar 0, 1 para cada celda, ¿no? Bueno, uno pensaría un arreglo de char. Cada char es un byte. Entonces con un byte estaríamos representando, en el fondo son enteros de 8 bits, podríamos representar valores 0, 1. Pero la verdad es que lo más eficiente es un vector de Boole, porque en el vector de Boole en realidad se usan los bits adentro de cada byte. Entonces ahí tendríamos estrictamente el costo de almacenamiento sería un bit por cada celda. Bien, pero de esa forma se podría hacer más eficiente, pero bueno, también hay que hacer operaciones cada vez que vamos a mirar el valor de un bit. En realidad internamente la librería lo que tiene que hacer es tomar ese byte y de ese byte extraer el bit correspondiente, con lo cual, si bien tenés mucha ganancia en cuanto a memoria, tal vez tenés un poco de pérdida de velocidad por este acceso a los bits. Entonces, bueno, nosotros para no entrar en líos, directamente lo hacemos como un char. Entonces tenemos un char de arreglo y habíamos dicho que el tablero es de n por n. Lo que vamos a hacer es tener un arreglo, cada fila va a ser un arreglo de char de tamaño n, pero como además necesitamos las celdas de contorno, le ponemos row n más 2 para tener las celdas de contorno. Entonces, el tablero total es un arreglo de filas, o sea que es un char asterisco asterisco. Cada una de las filas es un char asterisco,
tenemos un arreglo de filas, o sea que es un char asterisco asterisco. Entonces, dado este char asterisco asterisco board J me da la fila J, que es un char asterisco, y board de JK es un char que es el estado de la celda JK. Bien, lo bueno de representar nosotros vamos a ir procesando el avance de una generación a la otra de a filas, y lo bueno de hacerlo así con un char asterisco asterisco es que yo puedo ir swapeando las filas, swapeando punteros. O sea, si board J es el puntero de la fila J y board de K es el puntero de la fila K, yo haciendo este swap de punteros que está acá, intercambio la fila J con la fila K. Digo, char asterisco. Sí. Que hay algunos chicos esperando en sala de espera. ¿Ustedes no pueden ir actualizándolo? Mándenle nomás. ¿Quién está más de...? ¿no hay nadie más de host? Y lo que pasa es que te pasé el... Sí, ahí lo hago. A vos. Host, a ver. Sí, no hay problema. Ahí lo hago host. Bien. ¿Se entiende? Entonces, yo haciendo un swap de punteros, puedo intercambiar las dos filas con un costo orden de 1, porque es un swap de punteros, no estoy swapeando las filas concretamente, sino que estoy intercambiando los punteros. Bien. Las filas se reparten en función de pesos de los procesadores. Si yo supiera que cada procesador tiene una cierta velocidad. ¿Se acuerdan que lo que vimos de balance dinámico para cuando tengo un clúster heterogéneo, tengo que dividir el trabajo proporcional a la velocidad del procesador? Entonces, la cuentita que está acá es la cuenta que me permite distribuir las filas entre los procesadores. Vamos a repasar esto porque está interesante, es algo que surge muchas veces. Yo tengo n objetos, en este caso las filas, y las tengo que dividir entre 6 procesadores. Entre 6 procesadores tengo, ¿dónde está? A ver acá, déjenme ver un poquitito. Acá, n es la cantidad de filas a distribuir. Y size es la cantidad de procesadores. Y W es un arreglo de tamaño size con los pesos, velocidades relativas de cada procesador. Y RoseProc es el objeto de este cálculo, es lo que tengo que terminar definiendo, es la cantidad de filas que va a cada procesador. Por ejemplo, si yo tuviera 10 filas y 3 procesadores, y todos tienen la misma velocidad, bueno, podría dividirlo 4, 3, 3. ¿Ok? Si fueran 3 procesadores, pero el primero tuviera velocidad relativa 2 y los otros 1, y tengo 20 filas, podría darle 10 al primero y 5 y 5 a los otros. Hay que tener en cuenta acá dos cosas. Una, dividirlos lo más posiblemente proporcional a su velocidad, y además que la suma de lo que tiene que dar, ¿no? O sea, llevarme el redondeo. Hay una cosa de redondeo. Bien. Entonces el algoritmo es así. Yo hago un lazo, por empezar, bueno, me calculo la suma de los pesos, sum W, es la suma de los pesos, en esta línea me calculo la suma de los pesos,
Y carry es lo que me voy llevando. Yo a cada momento le voy a ir, calculo cuántos objetos, cuántas tareas, en este caso cuántas filas, le corresponde a este procesador. Claro, eso me puede dar, como los pesos son número de puntos flotantes, me puede dar, yo multiplico eso, esta cuenta que está acá, hago el peso, digamos, cuando hago el peso de este procesador por la cantidad de objetos n, eso me da la cantidad de objetos, en este caso filas, que quieren ir a este procesador, al procesador P. Pero bueno, como ese es un número de puntos flotantes, y yo tengo que darle, no le puedo dar, le tengo que dar una cantidad entera de objetos, lo tengo que redondear. Entonces, ¿qué hago eso? Voy a tener a esa cantidad que quiero llevar, me tengo que ir, a veces le voy a dar eso o le voy a dar la parte entera de eso. Entonces, aquello que no se lo puedo dar, lo voy a ir acumulando en un carry. Y esta variable carry, entonces cada vez, carry es lo que me voy llevando. ¿Vieron? Cuando uno hace la cuenta de la suma, que dicen va sumando y me llevo uno, bueno, eso es el carry, es lo que te va llevando, ¿no? Entonces ese carry lo va llevando, entonces cuando voy a asignarle al procesador P, me hago la cuenta de los que quieren ir a P, más el carry de lo que viene. Todo eso es lo que quiere ir a este procesador, lo que le corresponde, más el carry. Y de todo eso me quedo con la parte entera. Y de lo que le corresponde menos lo que le puse a este procesador, eso lo guardo en el carry. No sé si se entiende. Vamos a hacer un ejemplito. Porque esto es muy común. Es muy común siempre que uno quiere dividir siempre que uno quiere dividir objetos, número discreto de objetos, entre una cierta cantidad de procesadores. Supongamos que quiero dividir 10 objetos entre 4 procesadores. Entonces, al primero, vamos a llamar count, a count de 0, le quiere ir ¿cuánto? Le quiere ir n por, supongamos que todos los precios relativos son todos 1, entonces, bueno, en realidad los pesos serían 0,25 normalizados, ¿no? Entonces, al procesador 0 le corresponderían n por 0,25, que es 2,5. Pero claro, a esto le tengo que tomar la parte entera. O sea que en realidad le corresponde 2. Y entonces el carry, a esta altura, pasa a ser 0,25. Cuando voy al procesador 1, vamos a poner P igual a 1, le corresponde 2,5, que es el n por el peso, más el carry, perdón, ¿qué dije acá? Carry 0,05, no 0,25. Entonces, más el carry que es 0,5 me da 3. A eso le tomo la parte entera y es 3 porque es un entero. Y el carry es lo que le tenía que asignar, que era 3, menos lo que le asigné, que es 3, o sea que 0. ¿Se entiende? Y entonces así nos va a dar 2, 3, 2, 3. Es la mejor forma de dividir 10 objetos entre 4 procesadores con el mismo peso. Este algoritmo es completamente general. Los pesos podrían no ser todos iguales, cada procesador podría tener su peso y funciona bien. Bien. Por acá aparece un TOL, que es una tolerancia, es para evitar líos con el redondeo, pero no sé si es muy necesario. Bien. En el caso de que esto lo hacemos en paralelo,
se pueden hacer varias cosas. Esto puede ser esta cuentita, que es una cuentita muy simple, que no lleva, es una cuenta orden de la cantidad de procesadores que tengo, es irrelevante en cuanto al costo computacional. La puede hacer el máster y después broadcastear a cada esclavo su peso, o todos los pesos, perdón, no su peso, el count, la cantidad de filas a procesar. Se la puede mandar se la puede broadcastear a todos, o bien la pueden hacer cada uno, da lo mismo, ¿no? Sería una cosa redundante. La hacen todos. Cuando la hacen todos, hay que tener cuidado de que el cálculo sea realmente determinístico y que todos terminen con el mismo conteo. ¿Se entiende? A veces cuando uno hace cosas, por ejemplo, esto donde uno, por ejemplo, hace una determinación, por ejemplo, un ejemplo interesante es cuando hicimos el ancho de banda de disección, si lo queremos hacer aleatorio. Si lo queremos hacer aleatorio, una estrategia es que la haga el máster decida quién se va a comunicar con quién y broadcastea a todos los otros esa decisión. La otra sería que todos lo calculen, pero si todos lo calculen, ojo, porque como es aleatorio, cada uno terminaría con una división diferente. Entonces ahí habría drama, ¿se entiende? Entonces cuando uno hace estas cosas hay que tener cuidado de, o bien lo hace uno y lo broadcastea a los otros, en cierta forma eso es lo más seguro, porque sabemos que la decisión o lo que se hace es igual en todos los procesadores. Si acá hiciéramos esta cuenta y la hacemos en todos, hay que estar seguro que no sea que por algún error de tolerancia, en un procesador me dé una cosa y en otro procesador me dé otra. Fíjense que, por ejemplo, acá en el ejemplo, cuando acá tomamos parte entera de 2.5, fíjense que 2.5 está justo en el límite. Si hubiera un pequeño error de redondeo, podría ser que por alguna razón en algún procesador de una cosa y en otro otra. Entonces, tal vez siempre lo mejor es que haga alguien, el máster, las cuentas y lo broadcastee a los otros. Bien. Acá, además de todo eso, bueno, cuando salimos de esto, terminamos con RoseProc, un arreglo de tamaño size, donde tiene cuántas filas quedan en cada procesador, y además, en cada procesador guardo el intervalo de filas que corresponde a que tengo que procesar yo. O sea, para eso mantengo esta fila J, que la voy manteniendo, acumulando, J más igual RoseProc, ese J para el primer procesador 0, después va avanzando, es la primera fila que corresponde a ese procesador, y 2, la última fila. O sea que yo tengo en el procesador MyRAM, yo tengo que procesar el intervalo de filas I1 a I2 cerrado o abierto, incluyendo I1, pero sin incluir I2. Bien, después vamos a ver qué es este I1 mayúscula e I2 mayúscula. Bueno, no, en realidad lo vamos a ver ahora, inmediatamente ahora. Bueno, cada procesador, el rango de filas a procesar es, como les dije, I1 a I2 cerrado o abierto. Por ejemplo, acá, supongamos, desde esta fila, no sé si ven mi cursor, desde esta fila I1, supongamos que I1 está acá, I2 está acá, va desde I1 hasta I2 cerrado o abierto, o sea que incluye I1 pero no incluye I2. O sea que lo que tiene que procesar es, déjenme ver, vamos, cómo podemos hacer, vamos a hacer una captura que va a quedar más fácil. Ahí sería esto.
No encuentro cómo era el color acá. Bien. Bueno. Acá, o sea, lo que voy a procesar en este procesador es esto que está acá. Desde I1 hasta I2, cerrado abierto, o sea, incluyendo I1 sin incluir I2. Las filas son de arriba hacia abajo, son rangos de filas, ¿no? Bien. Por otra parte, cuando voy a calcular estas, cuando voy a calcular la fila I1, que es la primera, también necesito a la vecina. O sea que yo necesito una fila de celdas fantasma, una arriba y la otra abajo. Necesito las dos vecinas. ¿Está? Entonces, a ese rango lo voy a llamar I1 y 2, pero con mayúscula. Ese es el rango, o sea, I1 y 2 mayúscula es el rango de filas cuya información la tengo almacenada en este procesador, de las cuales solo voy a calcular las interiores, las que están, o sea, dejando una arriba y una abajo. No sé si se entiende. Bien, los I1 y 2 son non-overlapping, o sea, cada uno es un pedazo del tablero, que entre todos cubren todo el tablero, son rangos contiguos en el tablero y no hay overlap entre ellos. Pero además, en cada tablero tengo que tener dos adicionales que no las calculo, sino que solamente las tengo para calcular las que sí voy a calcular. Y bueno, ojo, claro, después las vamos a tener que ir sincronizando esas, porque se van a ir calculando. Por ejemplo, acá la fila I1, esta que está acá, yo la voy a tener su información en este procesador, pero no lo voy a calcular ahí. O sea que una vez que calcule los nuevos estados de las celdas, le voy a tener que traer el estado de esta celda del procesador contiguo. Bien. Bueno. Entonces, la estrategia va a ser así. Cada procesador, por ejemplo, uno de los procesadores calcula, avanza el rango de filas marrones que está acá. Otro procesador es el procesador P. El procesador P más 1, las rosadas. El P más 2, las azules. Y así siguiendo. Son no overlapping y entre todos cubren, por supuesto, calculan todo el tablero, porque si no. Pero, claro, para hacer el cálculo necesitan la información de las dos filas de celdas vecinas, la anterior, la que está anterior a la primera y la que está posterior a la última. Por lo tanto, una vez que calculan su nuevo estado, tienen que transmitir, cada una tiene que transmitir una fila de celda a los vecinos. O sea, por ejemplo, una vez que la marrón calculó sus celdas, tiene que recibir las dos celdas vecinas. Déjenme hacer una captura. Me gustó lo de la captura porque me permite dibujar. Entonces, una vez que el procesador P calculó su nuevo estado, tiene que por empezar, transmitir este arreglito que estoy marcando acá, tiene que pasárselo al procesador de arriba, al gris, que lo va a necesitar. Y este de abajo tiene que copiárselo al de abajo, para que el de abajo pueda procesar. Y a su vez, el marrón tiene que
tiene que recibir este arreglo de celdas del de arriba para poder calcular la siguiente generación y recibir desde arriba el de acá abajo. O sea que cada procesador tiene que mandarle 2 filas de celda a sus vecinos y recibir 2 filas de celda de sus vecinos. Tiene que enviar 2 y recibir 2. Entonces, podríamos pensarlo así. Bueno, por empezar, hay 2, le vamos a llamar shift. O sea, hay un shift hacia arriba y un shift hacia abajo. En el shift hacia arriba, cada procesador, por ejemplo el marrón, le manda su primera fila, primera desde arriba hacia abajo, ¿no? Primera fila, la numeración de fila va de arriba, va de abajo hacia arriba. Entonces, cada procesador, el marrón, tiene que, en el shift hacia arriba, tiene que recibir la última fila del procesador de abajo y mandar su última fila al de arriba. ¿Estamos? Y en el shift hacia abajo, el marrón tiene que recibir la primera fila del gris, del de arriba, y mandar su primera fila al de abajo. Son 4 intercambios de celdas para cada procesador. El pseudocódigo sería algo así. En principio, estos if no le den bola por ahora, son debido a los efectos de borde, digamos, porque el último procesador no tiene que el último procesador hacia arriba no tiene que mandar hacia arriba ni recibir del de arriba, y el de abajo lo mismo, no tiene que ni mandar ni recibir del de abajo. Entonces, básicamente sería así, le manda, acuérdense que, por ejemplo, acá, cuando mandamos al de arriba, y 2 es el que ya no vive, o sea, las celdas van desde I1 hasta I2. Acá están los índices, ¿no? Fíjense que ojo que hay unas con I minúscula y otras con I mayúscula, ¿no? Entonces, las que viven acá van desde I1 hasta I2, cerrado abierto. Y las que viven, o sea, las que están almacenadas acá van desde I1 hasta I2, también cerrado abierto. Bien. O sea que esta es I1, esta es I2 menos 1, esta es I1 mayúscula, esta es I2 menos 1 mayúscula. Entonces, en el shift hacia arriba, yo tengo que mandar la I2 menos 1 al procesador P más 1 y recibir del de abajo, acá no está el procesador. Sí, perdón, myRank menos 1, desde myRank menos 1, tengo que recibir la fila I1, esta que está acá. Y el shift hacia abajo. Bien. Este tipo de comunicación no es bloqueante, porque efectivamente cada uno le pasa algo al vecino siguiente y recibe algo del vecino anterior. Pero tiene el problema de que las comunicaciones se encadenan. Fíjense, la forma más fácil de entenderlo es con un dibujito. Tengo acá los esclavos, los trabajadores, tengo 6, y cada uno tiene un juego de cajas azules y marrones. Las azules serían las que, las que van para arriba y las marrones las que van para abajo. La verdad que acá no bastaría, no hace falta hacerlo con los 2 juegos de caja, con que sigan y entiendan para un solo juego de cajas, el otro es lo mismo. Pero bien, fíjense, cada uno, las cajas azules, cada uno le tiene que dar
la caja azul al que está a la derecha. Menos el último, el 5, que como no hay nadie a la derecha, no hace falta que le dé nada. O sea que esto no produce un deadlock porque, ¿qué va a pasar? Todos van a querer darle la caja a su vecino de la derecha, pero el único envío que se va a concretar es el del 4 al 5, porque el 4 no puede recibir todavía del 3 porque le está dando al 5, ¿se entiende? Entonces, una vez que se concretó el envío del 4 al 5, el 5 ya tiene su caja y ahí el 4 se puede dar vuelta y recibir la del 3. Y así el 3 recibe la del 2, el 2 la del 1 y así siguiendo. Después de hacer todo el envío, todas las cajas hicieron un shift de una posición hacia la derecha. Bien, si le hiciéramos un diagrama en el tiempo de esto, veríamos algo como esto. Esto, cada uno de los ejes es el eje de procesamiento de cada uno de los procesadores y vemos que, claro, el 0 le quiere mandar al 1, el 1 le quiere mandar al 2, el 2 y así siguiendo, pero en realidad, inicialmente, lo único que se puede concretar es el del n-2 al n-1, el del anteúltimo al último. Porque los demás están esperando porque no pueden concretar su envío. Y así vemos que se van encadenando todas las llamadas. Estas son para digamos, hasta la mitad serían para, qué sé yo, la derecha y después vienen las para la izquierda. Pero no hace falta eso, piénsenlo, basta con solo que entiendan uno de ellos. Bien, ¿cómo podemos hacer esto sin que, o sea, fíjense, no produce un deadlock, pero es bastante horrible, porque fíjense que tengo todos estos triángulos rojos, toda esta zona roja, que es tiempo ineficiente. Si esto lo hacemos con cientos de procesadores, imagínense que pasa a ser muy, muy ineficiente. Bueno, ¿cómo se puede hacer mejor estas cosas? Bueno, una posibilidad, fíjense otra cosita, fíjense que acá no produce deadlock, pero si el envío fuera circular, si las condiciones fueran periódicas y el 5 tuviera que mandarle algo al 0, entonces ahí sí se volvería un deadlock, porque el 0 estaría tratando de mandarle al 1, pero el 1 está tratando de mandarle al 2, pero el 2 está tratando de mandarle al 3, el 3 está tratando de mandarle al 4, el 4 al 5 y el 5 al 0, en sentido circular. O sea que acá no produce un deadlock, pero ahí vemos que está en el límite de un deadlock. Un poco más y se produce un deadlock. Bueno. ¿Cómo se puede arreglar esto? Bueno, hay varias formas. Una es hacer un splitting par-impar. Primero, si yo soy par, le mando al myRank más 1, y si soy impar, recibo del myRank menos 1. O sea, primero los pares le envían al impar, y después el impar le manda al par. Entonces acá, el 0 le manda al 1, el 2 le manda al 3, el 4 le manda al 5, y después el 1 le manda al 2, el 3 le manda al 4, así siguiendo, y después en el sentido contrario. El código sería algo así. Les repito, acá no hace falta en realidad mirar mucho todas las... la verdad que sería mejor dividirlo en un solo envío, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero digamos, los pares primeros mandan al siguiente y después reciben del siguiente, y los impares primero reciben del procesador más bajo y después le mandan. Y después con viceversa. Miren, todo esto es un poquito un lío, pero es lo que está acá. No es tan complejo. Esto que está acá. Los ifMyRank, estos son para evitar los efectos de borde. Bien.
hay una forma de evitar los efectos de borde más simple, que es usar, hay un macro que es el MPI proc null. Cuando yo sé que le voy a tener que enviar algo o sea, cuando quiero, por ejemplo acá, o sea, cada uno le pasa, el 0 le pasa al 1, el 1 le pasa al 2 y así. Cuando posteo el send, bueno, el 5, claro, acá debería postearlo solamente menos el último. Bueno, una forma de evitar tener todos esos if es decirle que el vecino del 0 es el 1, el del 1 el 2, así, y el del 5 es MPI proc null. Entonces, cuando yo posteo un send o un receive de MPI proc null, MPI simplemente ignora la llamada y no hace nada. Entonces, una forma de decir, este procesador no manda ni recibe nada, pero sin tener que poner un if. Digamos que el código te queda más limpito. Acá se evitarían estos if. Nada más que en vez de poner myRank más 1, habría que por acá arriba decir partner es myRank más 1, a menos que yo sea el último, en cuyo caso es MPI proc null. Bien. Y en esta forma de hacerlo, efectivamente el costo de esto es 4 envíos y 4 recepciones. No 2 por número de procesadores como en el otro caso, porque se van encadenando. Es mucho más eficiente. Mario, Sí. en ese if hay que poner entonces partner igual myRank más 1, salvo que si fuese como es el último, le ponemos igual a MPI proc Sí, null. acá, por ejemplo, cuando vos le mandás, vos tenés un partner superior y un partner inferior. Sí. Podemos decir, vamos a poner el código por acá. Vos podrías decir int partner sub igual a si myRank es menor que size menos 1, es myRank más 1, y si no, MPI proc null. ¿Está? Y el inferior sería lo mismo. Partner inferior es si myRank es mayor que 0, o sea, si no soy el primero, es myRank menos 1. Y si no, MPI proc null. Entonces, a partir de ahí, vos le mandás y recibís de partner sub y partner inf. ¿Está? Y todas las llamadas son todas uniformes, no hay que andar poniendo ifs. Es más prolijo, ¿no? Tengan en mente que existe un MPI proc null y que es cuando querés poner alguna lógica de que en realidad no querés hacer nada, no querés que mande nada, simplemente le pones MPI proc null. Bien. Acá está aplicado cómo hacer el avance en forma muy eficiente. No tiene mucho sentido que entremos en este detalle. Es como cómo hacer eficiente, no tiene nada que ver con el paralelismo, es cómo hacer eficiente el avance de las filas. Eso se los dejo a ustedes que lo miren. Bien. O sea, el conteo de las celdas vivas, celdas muertas, etc. Y bueno. Lo que vamos a ver es esto, el análisis de escalabilidad. Bueno, si tenemos un sistema... Claro. Si tenemos un sistema homogéneo de n procesadores con velocidad de cálculo S en celdas por segundo y un tablero de n por n celdas, entonces el tiempo de cómputo en cada uno de los procesadores es el número de celdas dividido
las que tengo que calcular. O sea, las que tengo que calcular es n cuadrado dividido n y dividido s, que es la velocidad de cómputo, ¿no? O sea, el tablero todo tiene n cuadrado. Lo divido por n, que es el número de procesadores. Esa es la cantidad de celdas que tengo en este procesador. Y esa es la velocidad de procesamiento. O sea que lo que tengo es, el tiempo de cómputo es este que está acá. Y el tiempo de comunicación es el número, es 4 filas. El tiempo de mandar 4 filas. La cantidad de celdas que tengo que mandar es n por cada fila, 4n para las 4 filas, dividido b el ancho de banda, eso es el tiempo de comunicación. O sea que tenemos que el tiempo para n procesadores es el tiempo de cómputo más el tiempo de comunicación, n cuadrado dividido ns más 4n dividido b. El tiempo para un procesador sería directamente el número total de celdas n al cuadrado dividido s. Entonces el speedup es el tiempo en 1 dividido el tiempo en n. Y la eficiencia es el speedup dividido el número de procesadores. O sea que me da esto que está acá. Si divido arriba y abajo por n cuadrado sobre sn, me queda esto que está acá. Entonces, vemos que el esquema es escalable porque manteniendo, ¿se acuerdan lo de escalabilidad, no es cierto? O sea, escalabilidad, la definición era que yo podía mantener la eficiencia acotada por encima de un cierto umbral fijo, predefinido, a medida que hago tender la cantidad de procesadores a infinito. A infinito. Bueno, la escalabilidad fuerte era si podía hacerlo manteniendo la cantidad de procesadores, pero si podía hacerlo haciendo tender para un problema fijo la cantidad de procesadores infinito, y la escalabilidad débil era si lo podía hacer haciendo tender el número de procesadores a infinito, haciendo que la cantidad de tarea también crezca, ¿no? Esa es la escalabilidad débil. Y acá podemos ver que si mantenemos que el número de procesadores, cuando voy aumentando el número de procesadores, hago tender el n proporcionalmente, todo esto está acotado, es un número, S y B son constantes. Si hago que el número de celdas, el n, sea proporcional al número de procesadores, eso se mantiene acotado. O sea que en principio parecería que es escalable. El chiste es que no es tan escalable. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que necesito que el número de el n sea proporcional al número de procesadores. Y en realidad el n no es proporcional al trabajo total que tengo que hacer. El trabajo es proporcional a n cuadrado. O sea que si yo duplico el número de procesadores, no es que tengo que duplicar el número de celdas, sino que tengo que duplicar el número de celdas por lado. Con lo tanto, el número de celdas crece como por 4. Lo tengo que hacer crecer al trabajo, que es el W, lo tengo que hacer crecer proporcionalmente al número de procesadores al cuadrado. ¿Se entiende eso? Un momentito. Bueno. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución, el problemita, es que
la forma en que particionamos las celdas en los procesadores no es la mejor. Dividimos las celdas por franjas horizontales. ¿Cuál es el problema con eso? Fíjense, en general esto es un problema que se plantea acá y la verdad es que es completamente equivalente a lo que pasa en las mallas de volumen finito o de elemento finito. Yo cuando particiono mi dominio en regiones, en subdominios, tengo que tratar de hacerlo de forma de que la superficie, que es la superficie del dominio, que es a través de la cual el subdominio intercambia información con los vecinos, sea la mínima posible. Entonces, fíjense, en este caso, si lo hago de esta forma, la cantidad que tengo que transmitir es siempre n. Mientras que si lo divido en, supongamos que tengo 9 procesadores, hago cuadrados de 3 por 3, la cantidad que tengo que transmitir es menor. Ahora vamos a hacer la cuenta. Si particionamos así, con cuadrados, entonces la cantidad que tengo que comunicar es, fíjense que cada, vamos a hacer la cuenta, Claro. Si tiene 3 de lado sería 12 contra 18. Me parece. a ver, ya va. Claro, la idea es minimizar la frontera, digamos, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿cuánto cada cuadrado? ¿Cuánto tiene que transmitir? Tiene que mandar una fila, tiene que mandar una fila a su vecino y recibir una fila de su vecino, ¿no? O sea que el tiempo de comunicación es 8 veces la cantidad de celdas que hay por lado, que cuánto va a ser n dividido la cantidad de cuadrados que hay por cada una de las dimensiones, que eso es el número de procesadores raíz cuadrada. Estamos asumiendo que el número de procesadores es un cuadrado perfecto, ¿no? Supongamos que n es 16, entonces tengo 4 procesos, tengo una grilla de 4 por 4 procesos. O sea que en cada dirección el tamaño de cada una de estas aristas es n dividido raíz de n. De eso tengo que transmitir, de esa cantidad de celdas, tengo que transmitir una para transmitirle una al vecino y recibir una del vecino. O sea que la comunicación es esto que está acá. La cantidad de celdas a transmitir es 8n dividido raíz de n. El tiempo de comunicación es esto dividido el ancho de banda b. O sea que es esto que puse acá. ¿Está? Entonces, ahí, si hacemos la cuenta, ahora la misma cuenta que antes, la división de tiempo de... La división de tiempo de cálculo es la misma de antes, es n cuadrado sobre n, o sea, esto no cambia, lo único que cambia es el tiempo de comunicación. Y acá va 8n sobre bn05, esto que hicimos acá. Cuando dividimos todo por n cuadrado sobre n, me queda esto que está acá. Y bueno, ahí vemos correctamente que ahora, para que este término, para que yo tenga eficiencia, este término se tiene que mantener acotado,
para mantenerlo acotado, basta con que hacer que el número de celdas por lado n sea proporcional a la raíz cuadrada, o sea que n sea proporcional al número de procesadores a la 0,5, raíz cuadrada. ¿Qué quiere decir eso? N cuadrado proporcional a n. Y ahora está bien, porque este es el número, este es el trabajo. El trabajo es la cantidad de celdas, no la cantidad de celdas por lado. ¿Se entiende la diferencia? Una es vean, repasen este análisis, y otra es que vean, piénsenlo, que esto es tal cual lo que pasa en las mallas de volumen finito y elemento finito. Cuando usamos en volumen finito o elemento finito, típicamente estas mallas se particionan, se arma el grafo de la malla, y ese grafo se particiona con algún particionador, como los más conocidos son Scott, Parmetis, Metis, Parmetis, Scotch, y bueno, hay otros más, pero los más conocidos son Metis y Scotch. Esos son los que se encargan de particionar en forma correcta la malla. Fíjense que ya, por empezar, si el número de procesadores no fuera un cuadrado perfecto, ahí, bueno, también habría que pensar un poquito cómo lo dividís, ¿no? Supongamos que tuvieras 5 procesadores y bueno, probablemente lo óptimo sea algo así. Algo así. Algo así. Una cosa así. Donde esta distancia estas distancias están en alguna proporción para que el área, es importante que el área, todas estas áreas sean todas iguales, para que todos terminen al mismo tiempo de procesar. Y minimizando el área del máximo de las áreas de cada una de las figuras. Debe haber una proporción A, B apropiada para que eso dé bien. Bien. Sí. Bueno. Bien. Bueno. Esto lo dejamos. Y... vamos a pasar a un temita que es los datos derivados. Tipos de datos derivados. Bueno, supongamos que tenemos los coeficientes de una matriz, ¿no? De n por n, almacenados en un arreglo de double A de n por n. Si lo guardamos por fila, como es normal en C, entonces cada fila consiste en n dobles que ocupan las posiciones j por n a j más 1 por n en el arreglo A. O sea, yo tengo las...
si yo tuviera así, entonces si tengo la matriz, esta A, la tengo como A00, A01, A02. O sea que si yo tengo que mandar una fila, los elementos de una fila están todos contiguos. Mientras que los de una columna, supongamos que fuera de 3×3, acá vendría A20, A21, A22 y así siguiendo. O sea que los de una fila están todos contiguos, pero los de una columna están separados. A00, que dije A20, acá sería A10. A10 y por acá A11, A12 y acá A20, A21, A22. Entonces los elementos de una columna los elementos de una columna, esos están separados. O sea que si quiero mandar una fila, bueno, la puedo mandar de ahí mismo, porque yo puedo, fíjense, supongamos que yo quiero mandar la fila de un procesador source a otro destination, ¿no? De un procesador source a otro destination. Para que reemplace en el destination, reemplace la fila K por la fila J de source. O sea, yo tengo acá, esto es acá, es source y acá es destination, ¿no? Y yo le quiero mandar la fila J a la posición K en destination, ¿no? Esto es J y esto es K. Entonces, bueno, simplemente lo que tengo que hacer, tengo que hacer un MPI send tengo que pasar la dirección del primer elemento de la fila J, que es A de J por N, ampersand, dirección, ¿no? Tamaño N, porque es la cantidad de elementos por, o sea, el tamaño de la fila es N, de dobles a destination. Y el que recibe tiene que pasar la posición del primer elemento de la fila K, ampersand A de K por N, MPI double, source 0. O sea, es fácil intercambiar filas porque están contiguas. Si ya yo quisiera mandar columnas, entonces es más hincha. ¿Por qué? Porque tengo que agarrar, como no están contiguas, yo tengo que agarrar, crearme un buffer temporario, poner los valores en el buffer, mandarlo, y en el que recibe, crear el buffer temporario, recibirlo en el buffer temporario, y después del buffer temporario mandarlo al A. ¿Se entiende? Hay un pasaje por un buffer temporario que, bueno, es medio hincha. No solo que es hincha, sino que hay una doble copia de los datos, ¿no? Tengo que andar pasando los datos a un buffer temporario y después mandarlos. Bien. O sea, yo tengo esto que está así. En mi A, los elementos, como son una columna, no son una fila, están todos desperdigados, yo los copio a un buffer, y a su vez, muy probablemente, MPI, cuando lo mande, él a su vez lo copia a un buffer interno y de ahí lo manda. O sea que tengo toda una cascada de copias que la verdad que lo único que hacen es hacerlo ineficiente, ¿no? Lo que uno querría es que ver si se pudiera evitar al menos una de las copias. O sea, cuando yo llamo a MPI directamente,
MPI copie todos estos elementitos separados de acá al buffer interno y de ahí lo mande. Bueno, a este tipo de, cuando tengo este patrón de memoria así, que es un pedacito de memoria de siempre de la misma longitud, con un cierto espaciamiento constante, a eso se le llama un stride en general. Stride. Stride quiere decir como cuando caminamos, quedan las marcadas de los zapatos en el piso a una distancia constante. Es la marca en el piso de las pisadas, que están todas a una distancia constante. Eso es un stride. Entonces, la forma de hacerlo es definir un nuevo tipo, MPI data type stride, que le digo que es un... Déjame pensar un poquito. Acá, no vamos a ver en detalle todas las llamadas, pero solo quiero que sepan que existe esto. Después eso se busca, cuando uno lo va a usar, va y busca un ejemplo. Por lo general nadie se sabe de estas cosas de memoria, ¿no? Entonces le digo, primero lo defino el data type stride, y después con esta función le digo que stride, fíjense que este MPI type vector, va a definir dentro de stride, fíjense que le paso stride por dirección, por lo tanto lo va a modificar, define dentro de stride de qué tipo va a ser este nuevo tipo de datos, y básicamente le estoy diciendo que es de longitud n, que no me acuerdo bien los argumentos, pero probablemente que son de longitud, que son de n dobles, y que el espaciamiento entre cada bloque y cada bloque es de longitud n. Tiene longitud n, cada bloque es de longitud un doble y están separados cada n. No me acuerdo bien la posición de los n, cuál es la longitud y cuál es el stride, la distancia de uno al otro, pero bueno, básicamente eso. Una vez que lo definiste, lo comiteás, como que le submitís a MPI, le decís ya está listo, el stride, y él hace unas ciertas cosas adentro. A partir de ahí podés usar ese stride como un nuevo tipo de MPI. Una vez que todas estas rutinas de MPI, en esta versión, que es la versión en C, no tienen constructor y destructor automático, sino que uno tiene que encargarse de alocarlo y después de liberarlo, ¿no? MPI type free ampersand stride. Eso libera todos los recursos que usó stride. Si estuviéramos en un problema en el cual eso se crea, ese tipo se crea al comienzo del programa, se usa y después no pasa más nada, no habría problema porque esa cantidad de información que está guardada en el tipo stride se alocó una vez y no se desalocó, pero bueno, no se vuelve a usar, no habría problema. Pero si esto estuviera dentro de un lazo y se hace 1.000.000 de veces, cada vez que entro acá, estoy generando nueva información en el stride y no la estoy liberando, eso produce lo que se llama un memory leak, una pérdida de memoria, ¿no? Y a la larga, cuando lo corro muchas veces, termina fallando el programa porque se queda sin memoria. Además de estos errores, acuérdense, los memory leaks son uno de los errores más hinchas porque uno se entera recién, o sea, por lo general uno pone a punto su programa, lo pone a prueba con cosas chicas, todo anda, nada falla, y después cuando vas a correr un caso en el cual tenés 1.000.000 de pasos de tiempo, recién ahí falla, y ahí ya anda a devaguear, cuando tenés que esperar a que llegue al paso de tiempo 1.000.000 para ver por qué falla el programa. Bien. Acuérdense que hay unas rutinas para todo lo que es pérdida de memoria
memory leak, acceso segmentation violation, todo ese tipo de memoria, hay un utilitario que se llama Valgrind que te permite debugar eso. Vos lo corres con Valgrind y te tira dónde se produjo la alocación de memoria errónea, etc. En este caso, si hay memory leak, te dice dónde se produce el memory leak. Así que es súper útil. Nada más que el Valgrind, correrlo en paralelo es problemático. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplito, cómo rotar una columna de una matriz. O sea, yo tengo una matriz A de tamaño, no me acuerdo, n por n, y yo quiero escribir una función que va rotando la columna 2, o una columna dada, col igual a 2, una columna dada entre los procesadores. O sea, yo tengo las columnas 2, acá la verde, acá la magenta, acá la azul. Cuando llamo a la rutina esta, me va a parar la verde, el contenido de la verde va a pasar al 1, la del magenta al 2, la del 2 al 0, y así. La va rotando en sentido circular. Entonces, esto lo voy a hacer con un tipo de data derivado, un tipo de datos derivado. Es esto que está acá. N es el tamaño de la matriz, entonces acá define el tipo de datos derivado, es exactamente las líneas que vimos arriba. Stride es un arreglo de n dobles, cada bloquecito es de tamaño 1 y están separados cada n. No me acuerdo bien los argumentos, pero básicamente lo que le estamos diciendo ahí. Una vez que lo creé, bueno, cuando hago send receive, cualquier función de MPI, cuando le paso el tipo, en vez de pasarle, hasta ahora siempre pasábamos MPI double, MPI float, MPI int, MPI longin, no me acuerdo cuáles eran los tipos básicos de MPI. Bueno, una vez que definiste un nuevo tipo, le podés pasar acá el nuevo tipo, stride. Bien. Hay un problemita que acá, como estoy haciendo, acá para hacer la rotación esta, estamos en la misma situación que explicamos cuando explicamos lo del juego de la vida, ¿no? Donde cada uno le tiene que pasarle al lado y pasar al de la derecha y recibir el de la izquierda. Eso puede producir un deadlock. Lo hacemos con send receive. Send receive, no lo mencioné, creo que está por ahí, no entré a mencionarlo, pero también, o sea, lo que vimos hoy de hacer el splitting par impar, también se puede resolver haciendo send receive. Porque yo cuando hago send receive le puedo decir, le mando esto al de la derecha y recibo esto de la izquierda, al mismo tiempo. Entonces, como se hace al mismo tiempo, no se bloquean entre sí y efectivamente se puede hacer toda la comunicación en forma óptima. Bueno, acá estoy haciendo eso, ¿no? O sea, le estoy mandando algo al... claro, acá, destination. Acá lo estoy haciendo, fíjense, destination es myRank más 1, a menos que yo sea el último, en cuyo caso es 0, o sea, es cíclico, ¿no? Y lo mismo para el menos 1, también. Está hecho en forma cíclica. Al hacerlo en forma cíclica, si esto lo hiciéramos como vimos hoy, sin hacer ni el splitting par impar ni el send receive, ahí se produciría un deadlock, ¿no? Acá lo arreglamos usando send receive. Ahora una cosita, cuando yo acá quiero mandar, por ejemplo el magenta le quiere mandar zoom contenido al 2
pero a su vez quiere recibir la columna correspondiente del 0, hay un problemita, no puede usar el mismo buffer, ¿no? El buffer de envío no se puede solapar con el de recepción. Tienen que ser no overlapping. El buffer de envío y el buffer de recepción. Entonces, bueno, ahí la verdad es que finalmente acá hay que definir un buffer auxiliar, receive val de tamaño n. Entonces, cuando lo recibo en receive val de tamaño n, el primer elemento, lo recibo ahí y después tengo que copiar la fila correspondiente a la matriz, a la columna correspondiente. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, está la matriz llena con valores aleatorios, cada matriz tiene valores aleatorios, cada procesador tiene valores aleatorios en su matriz, y yo voy a rotar, por ejemplo, la columna 2. La columna 2 y, claro, el que está imprimiendo acá solo imprime el procesador 0. Entonces arranca haciendo esto que está acá. Déjame pensar un cachito que... Ah, está bien, está bien. Yo estoy en el procesador 0. Inicialmente la matriz es esta que está acá. Después de haber aplicado una rotación, esta columna que estaba en el 2 pasa a reemplazarla del 0. O sea que cuando imprimo, después de la rotación, en la columna 2 del procesador 0, me queda la columna 2 que estaba en la columna 2 en el procesador 2. Después me aparece la del 1 y después vuelve al resultado, a la cosa inicial, que es la del 0. ¿Se entiende? Ustedes tienen que mirar esta columna que está acá. Bueno, si la puedo marcar bien, esta que está acá, esta que está acá. Bien. Bueno. Bueno, esta es una guía que tengo que ver si... Bueno, vamos a arrancar con Petsy. Hasta ahora lo que vimos es todo MPI. Bueno, MPI, como les digo, el MPI no tiene ninguna función específica de álgebra lineal, ¿no? Es todo para mandar y recibir, pero nada específico de álgebra lineal. Hay otras rutinas, otras librerías que están montadas sobre MPI, o sea, usan MPI para la comunicación y que se dedican a hacer tareas de álgebra lineal. En particular está Petsy, que es la que durante mucho tiempo usamos nosotros. Hay otras equivalentes, se me ocurre en este momento, hay una, la más conocida es Trilinos, pero bueno, hay otras más. Si quieren después les puedo pasar. Bueno, esta Petsy quiere decir, el nombre de Petsy viene de Portable Extensible Toolkit for Scientific Computation. Petsy es una serie de librerías y estructuras de datos que facilitan la tarea de resolver en forma numérica ecuaciones en derivadas parciales en computadoras de alta performance. Petsy fue desarrollada en los laboratorios Argonne, en Illinois, cerca de Chicago, y por un equipo de científicos, entre los cuales están Satish Bhale y William Grob, que son también los desarrolladores de MPICH. A estos tipos los van a ver mucho por MPICH y por Petsy. Bien, Petsy usa el concepto de programación orientada a objetos como paradigma para facilitar el desarrollo de programas. Si bien usa programación orientada a objetos, la verdad que está escrito en C, no usa C++. Y puede ser llamado desde C, C++ y Fortran también.
Acuérdense que la programación orientada-objeto es una forma de programar que no necesariamente está asociada, o sea, lo que hace C++ es darle un soporte adicional a la programación orientada-objeto, pero uno podría hacer programación orientada-objeto sin necesidad de que sea con un lenguaje como C++ o Python que están completamente orientados a la programación orientada-objeto, ¿eh? Una forma de programar en la cual uno tiene objetos y la cual accede a esos objetos a través de rutinas. Bien, entonces PETSI tiene varios objetos, tipos de objetos y funciones que acceden a esos objetos. Entre ellos los tipos de objetos que hay son conjuntos de índices, permutaciones, y después los que más nos va a importar a nosotros, que son vectores y matrices, arreglos distribuidos, precondicionadores, solvers e integradores temporales y así siguiente. Cada uno de estos tipos consiste de una interfaz abstracta y una o más implementaciones de esta interfaz. Por ejemplo, el objeto vector, bueno, uno puede usar, digamos, está el vector genérico, y después ese vector, en el momento de crearlo, hay que crearlo de un tipo específico, pero todas las funciones van a trabajar independientemente del tipo específico con el cual lo definí. O sea, van a ser más o menos eficientes, pero yo puedo escribir algoritmos que trabajan sobre estos tipos en forma genérica sin saber exactamente de qué tipo es. Es la famosa, lo que vemos en programación orientada-objeto como herencia. Esto promueve la reusabilidad y flexibilidad del código desarrollado. Bueno, la estructura de PETSI es más o menos lo que tenemos acá. Tenemos, por empezar, todo esto que está acá abajo de todo, que no está en PETSI, que son las librerías sobre las cuales se basa PETSI, que son BLAS, LAPACK y MPI. MPI es lo que venimos viendo, el Message Passing Interface, la librería de paso de mensaje para la comunicación. Y BLAS y LAPACK son librerías de álgebra lineal secuenciales, o sea, no trabajan en paralelo. BLAS es muy, muy, muy básico, es prácticamente para hacer suma de vectores, cosas por el estilo, súper básico. LAPACK ya tiene soporte para factorizar matrices, resolver sistemas de ecuaciones. Y bueno, todo eso son las librerías básicas. Y después sobre esto está montado PETSI, que tiene, primero que todo, lo más básico son matrices, vectores, conjuntos de índices. Sobre eso, precondicionadores y espacios de Krylov para resolver. Y sobre eso, solvers no lineales, solvers lineales, no lineales, solvers de ecuaciones diferenciables, eso sería lo más de alto nivel de todo, y time stepping para resolver ecuaciones en el tiempo. De abajo hacia arriba iríamos de menor nivel de abstracción a mayor nivel de abstracción. Bueno, arranquemos con PETSI. Arranquemos con ver cómo se usa. Bueno, hay dos variables de entorno que en todo el tema de configuración, etcétera, aparecen un poquito dos variables de entorno que son las más usadas, que son PETSIDIR y PETSIARCH. PETSIDIR es donde está ubicado PETSI y PETSIARCH es la arquitectura y otras condiciones para la cual lo compilé. En una instalación podría haber un PETSIDIR y varios PETSIARCH ahí almacenados. Bien, PETSI usa MPI para el paso de mensaje, así que obviamente cuando hago un programa de PETSI, bueno, finalmente lo tengo para correrlo en paralelo, tengo que correrlo con MPI run o MPI exec. Como siempre, tengo MPI run, las opciones de MPI, después el programa de PETSI, después opciones para PETSI y finalmente opciones del usuario. Yo después de haber hecho todo el procesamiento, como usuario recibo las opciones del usuario. Lo demás se lo come PETSI y MPI. Por ejemplo, si corro algo como esto que está acá, tengo MP RAM menos NP8, todas estas son opciones para
para MPI, menos NP8 y Matching File. Después mi programa, MyFem. Después opciones para PETSI, ponerle menos log summary. Y después estas ya son opciones para mi programa. PETSI tiene su función de inicialización, su PETSI initialize. ¿Se acuerdan que yo lo había dicho? Así como está para MPI, el MPI init. Bueno, muchas librerías hacen lo mismo, que tienen su función de inicialización, su rutina de inicialización. Es como la que arranca, digamos, la librería. Tiene que setear unas cosas para que todo esté funcionando bien. Bueno, se llama PETSI initialize. Es similar a la de MPI, o sea, hay que pasarle el argc y el argv. También se le puede pasar un char asterisco file, que es el nombre de un archivo con opciones, donde yo podría poner opciones en ese archivo, y un char asterisco help, que es como un string que va a quedar en el programa, y cada vez que el PETSI tiene algún error, algunas cosas, le va a agregar ese mensaje. A cualquiera de estos dos, si uno no quiere pasarle nada, le puede pasar el puntero nulo. Le puede pasar un nulo. PETSI define su propio communicator, define el PETSI con Word. Así como está el MPI con Word, define el PETSI con Word. Normalmente muchas librerías que hacen paso de mensaje, lo primero que hacen es definir un communicator para ellas. Acuérdense que como los mensajes, para recibirlo, MPI, para recibir un mensaje se fija en el envelope, que incluye el communicator, el tag y el source destination. Justamente si yo me defino un communicator para mi librería, no corro el riesgo de que mis mensajes se crucen con el de otra librería. Bien, ¿cuándo vamos a terminar? El initialize. Bueno, el initialize normalmente se llama primero al MPI init y después al PETSI initialize. O sea, primero se inicializa MPI y después se inicializa PETSI. Si yo no necesito inicializar específicamente a MPI, PETSI initialize se va a encargar de inicializar a MPI. En ese caso, si yo voy a llamar a MPI init, yo por mi parte, no dentro de PETSI, hay que llamarlo antes de llamar a PETSI initialize. Hay que llamar primero al MPI init y después al initialize, al PETSI initialize. A su vez también PETSI tiene su PETSI finalize. No se pueden llamar funciones de PETSI después de haber llamado a PETSI finalize. A su vez, si PETSI finalize, si el usuario no llamó a MPI finalize, entonces PETSI finalize se encarga de llamar a MPI finalize. Bueno, vamos a ver un ejemplo simple. Vamos a ver a resolver este sistema lineal, A por X igual a B, donde A es esta matriz tridiagonal que está acá, y B es esto y X es esto. Fíjense que esta matriz que está acá es prácticamente la del laplaciano, ¿no? La del laplaciano sería xn más 1 menos 2x, la del laplaciano 1D. Xn más 1 menos 2xn más xn menos 1 igual a h cuadrado por un término fuente. Bueno, fíjense que esa estructura menos 1, 2, menos 1 es la del, al menos de un factor escalar, es el operador de Laplace de 3 puntos unidimensional. ¿Y las condiciones de borde que son de segundo orden ahí?
Porque... Correspondería a condiciones Dirichlet homogéneas, o sea que sean cero, es como si estos valores que estuvieran acá fueran los de la primera celda interior. De todas formas, esto no importa mucho, ¿no? Porque lo que estamos diciendo acá es yo quiero resolver A por X igual a B con esta matriz A y esta matriz. No, pues si fuese Dirichlet tendría que ser el primer valor 1 y todo el otro 0. Por eso pregunté si era otro orden. No, es como que si fuera Dirichlet, como es ya un valor dado, lo pasaste para el miembro derecho, ya no es más incógnita, ¿no? Ah, está bien, está bien. ¿Está? Y es como si, bueno, el B y el X están armados explícitamente para que dé la solución exacta en forma muy fácil. Fíjense, van haciendo, si yo pongo este X, van haciendo A por X y les va a dar este B. Porque fíjense, para los celdas interiores, menos 1, 2, menos 1, por todo esto que es constante, los X que son todos constantes, es la suma de las filas, ¿no? Al hacer A por este vector X, como X son todos 1, son la suma de las filas. Y acá la suma de la primera fila es 1, la suma de la segunda fila es 0 y así siguiendo. La suma de la última fila es 1. Bien. Entonces, primero hay que declarar las variables que vamos a usar. Vec X, B, U. X va a ser la solución aproximada que vamos a obtener. U la solución exacta, analítica, esta que está acá, con todos unos. B el miembro derecho. Y después matrices. Bueno, la matriz va a ser la matriz, la vamos a llamar A. Y bueno, la cosa es que, de nuevo, PETSI es C, no es C++, así que hay que crear y destruir los objetos explícitamente. Por lo tanto, para cada tipo hay unas funciones de creación, vecCreate, mathCreate, y unas de destrucción, vecDestroy, mathDestroy. Bueno, casi todas las funciones tienen un argumento que es el communicator, y después los objetos sobre los cuales actúan. En el caso del vecCreate, le digo vecCreate y le paso, fíjense que X es un vec, lo paso por dirección, de forma de que efectivamente PETSI lo puede modificar ese valor. Bueno, así como las de MPI retornan un código de error y PETSI tiene unos macros checker Q y checker cosas así, que les paso el valor de retorno y si ese valor de retorno indica que hubo algún error, me hace un dump, me tira un backtrace, me tira toda la rutina donde se produjeron los errores. Todas las rutinas de PETSI, ¿no? Donde se produjo el error. Bien. Después, para las matrices tengo un mathCreate y, bueno, una serie de argumentos que después los vamos a ver, los argumentos. Pero es básicamente la matriz y sus dimensiones. En general, cuando yo tengo un objeto de PETSI, object, de tipo PETSI type, ojo, este PETSI type no existe, ¿no? Este PETSI type sería math, vec, alguno de esos. Entonces, voy a tener que crearlo con PETSI type create. Acá ustedes PETSI type lo pueden reemplazar por vec, por ejemplo, ¿no? Vec object, entonces vec create para crear, vec destroy para destruir. Y las rutinas create tienen fundamentalmente un communicator, una serie de opciones y hay que pasarle por dirección el objeto a crear. Retornan un código de error. Con ese código de error yo lo puedo llamar a checkerQ o algún macro o hacer algo con eso. Uso el objeto y ojo, hay que acordarse, una vez que termine de usar el objeto hay que destruirlo. PETSI type destroy. Los PETSI type pueden ser, como vimos acá, vec mat, y después hay PC para precondicionadores, KSP para solvers. KSP viene de Krylov Space, no me acuerdo, Krylov Space, solver, algo así. Bueno, los objetos, acuérdense que son objetos
La verdad, que si uno imprime los vec, los mat, etcétera, los imprime, uno hace un cout y le manda al vec, te lo va a imprimir con un puntero, porque la verdad es que en el fondo son como punteros. Son punteros a objetos alocados con las rutinas de alocación de C, de malloc y free. Así que si yo quiero hacer una copia de un objeto en otro, no puedo decir directamente, si yo creo a X y después quiero hacer una copia, no puedo decir B igual a X. Ojo, porque el compilador me lo va a dejar hacer. Pero ¿qué va a hacer? Bueno, para los que hicieron el curso de C++, va a ser una shallow copy. Simplemente va a copiar el puntero. Con lo cual, ¿se entiende? Vamos a hacer un dibujito. Típicamente en C empieza a ocurrir que uno crea una estructura con un objeto y después adentro de eso tiene punteros que acceden a otras cosas. Y a su vez, capaz que acá a su vez tiene punteros a otras cosas. Todo esto alocado con new, delete, si fueran con las utilidades C++, o free, malloc, si es en C. Y yo acá tengo, qué sé yo, un puntero, acá el vec sería esto que está acá, vec x. Cuando yo dije vec x, este x es esto que está acá. Si yo ahora digo vec b, vec y, y digo igual a x, no me crea una copia de toda esta estructura, sino que simplemente me asigna que x es un puntero al mismo objeto. Con lo cual se plantea un problema. Si yo pensaba que iba a ser una copia, es un problema, porque si ahora modifico x, también estoy modificando a y. X e y pasan a ser punteros al mismo objeto. Bien, entonces cada vez si yo quiero hacer copias de un objeto de PETSI, bueno, yo agarro, por ejemplo, acá tengo vec x bu. Creo a x, le asigno tamaños, hago otras cosas con x y ahora quiero hacer un b que sea una copia exacta de ese x. No tengo que decir b igual a x, sino que tengo que usar una función de clonado. En el caso de PETSI le llaman duplicate, vec duplicate. Esto en otras librerías lo van a ver como clonar, como duplicar, como copiar a veces, pero los términos más comunes son clonar, diría yo. Entonces yo ahora, si digo vec duplicate de x en ampersand b, ahí sí, ampersand b, si digo vec y, digo vec duplicate de x en y, entonces ahora sí, y pasa a ser toda una nueva copia de todo esto. Una copia con todas las cosas copiadas, y ahora esto y apunta acá. Y yo ahora si modifico algo en y, no tiene nada que ver con x, está todo duplicadito. Por lo tanto, lleva su tiempo hacer la copia, pero es una copia, una deep copy, una copia profunda, no una shallow copy. Para los que no hicieron C++, cuando uno dice esto igual a x, se produce lo que típicamente se llama una shallow copy. Yo no copié todo el objeto en forma profunda con todos sus enlaces, sino que simplemente es prácticamente otro puntero que apunta al mismo objeto. Yo quiero una copia profunda, una copia que se duplique en todas las estructuras. Entonces necesito una copia profunda. Acá sería lo que se llama el vec duplicate, que en otras librerías se llama clone. Bueno, una vez que entonces para setear valores, una vez que declaro el objeto, lo creo. Una vez que lo creé, le puedo setear valores hay funciones para eso, vec set value y para matrices mat set value.
En el caso del vecset value, le paso el objeto, o sea, la matriz, el arreglo, la fila, el valor que le voy a poner y un modo de inserción que hay insert values y add values. Si es insert, pisa el valor anterior con este nuevo valor. Si es add values, le agrega al viejo valor este nuevo valor. Esto existe tanto para vectores como para matrices. En el caso de matriz hay que pasarle fila a columna y después lo demás lo mismo. Hay insert values y hay add values. Por supuesto, esto es un poquitito medio ineficiente, ir seteando elemento a elemento, cada elemento en la matriz. Hay lo que sería en MATLAB, lo que el equivalente en MATLAB de decir, de rows calls, y rows son una fila de índices, un arreglo de índices, y calls, un arreglo de columnas, y le digo add de rows calls igual vals, lo que hace es sumar ese vals, tiene que ser una matriz de valores, le pisa cada elemento del subbloque rows calls con los valores de vals.